Aldair va a tener que exponer sí o sí, ¿no? Para nosotros, para otra gente, etc. Yo creo que con Aldair podemos terminar la tesis en un mes por ahí y luego ponerse a preparar charlas para todo el mundo. Hay que exponer bastante para que las cosas salgan bien, así como estaba diciendo Andrés ahorita en el chat, ¿no? Entonces volvamos a lo que estábamos hablando la última vez que nos vimos. El mecanismo de Higgs, ¿no? Yo les estaba hablando la última vez, hago un resumen rápido, de la manera en la que se puede romper las simetrías de una ley física. Entonces, siempre tengan en mente, las leyes físicas se representan matemáticamente con ecuaciones de movimiento, que son ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. Piensen siempre en la segunda ley de Newton, ¿cierto? En el oscilador armónico simple, no es más que una ecuación diferencial de segundo orden. Piensen en la ecuación de Schrödinger, en fin, las ecuaciones de movimiento son leyes físicas y hay varias maneras de representar matemáticamente una ley física, ¿no? Puede ser con la ecuación de movimiento directamente. La solución de la ecuación de movimiento representaría la dinámica del sistema físico, cómo se está moviendo, cómo se está comportando la historia del sistema físico, ¿sí? La ecuación sería la misma ley, pero hay objetos matemáticos que son equivalentes a esa ecuación de acuerdo con el principio de mínima acción, ¿cierto? Entonces, el principio de mínima acción que me dice, yo defino una acción, la minimizo, ¿cierto? Eso quiere decir, hago la derivada variacional de la acción, lo igualo a cero, y de ahí obtengo las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? Del principio de mínima acción. La acción está definida en términos del lagrangiano, y entonces, si yo tengo la densidad lagrangiana, que es la que aparece acá, puedo calcular la acción y del principio de mínima acción puedo calcular la ecuación de movimiento. Eso quiere decir una, dos, tres formas equivalentes de representar una misma cosa que es las leyes físicas. Entonces yo para una ley física la puedo representar con un lagrangiano. Escribo el lagrangiano, eso es una ley física. Eso es la manera de representar la ley física. ¿Por qué? Porque del lagrangiano puedo obtener las ecuaciones de movimiento que son las leyes físicas, ¿no? Del lagrangiano puedo, a partir de ciertas transformaciones, obtener también un hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano también es una manera equivalente de representar las leyes físicas. Entonces, tengo lagrangiano, hamiltoniano, acción, ecuaciones de movimiento. Todas representan las leyes físicas. Son representaciones equivalentes, no iguales, equivalentes de las leyes físicas. Las diferencias entre ellas son básicamente las simetrías que tiene el objeto. Entonces hay objetos con más simetrías que otros. El lagrangiano tiene más simetrías que el hamiltoniano en general. Y la acción es el objeto más simétrico. Tiene más simétricas que el lagrangiano. ¿Sí? Tiene más simetrías que el lagrangiano. Entonces, si ustedes trabajan en relatividad general, por ejemplo, la relatividad general es también una teoría gauge, igual que las teorías de campos cuánticos. En relatividad general uno trabaja con la acción directamente. Entonces, en relatividad general uno empieza describiendo la acción para una partícula libre. Eso es gravedad, en gravedad, ¿no? Luego la acción para un agujero negro, la acción para una partícula dentro de un campo, la acción para puras acciones. Y a partir de la acción uno obtiene las ecuaciones de movimiento, que son las ecuaciones de campo de Einstein, que no es más que las leyes físicas. Entonces uno se da cuenta que va de un lugar al otro en las teorías, ¿no? Así se hace en relatividad general. En campos cuánticos, por lo general, depende del formalismo. Si es el formalismo canónico de la teoría de campos cuánticos, entonces el lagrangiano de interacción. Entonces, prácticamente la mayor parte de la teoría de campos cuánticos, ustedes siempre van a ver un lagrangiano. Pero hay una formulación funcional de la teoría de campos cuánticos que fue propuesta por Richard Feynman, en donde el objeto principal no es el lagrangiano, sino que es la acción. Y entonces allá se habla de integrales de camino y de otras cosas, ¿no? A partir de la acción, porque la acción tiene más simetrías que el lagrangiano. Y entonces incluye términos que en el lagrangiano hay que poner a mano, como el término para fijar el gauge, un término que se llama el término de gauge fixing, que ahorita discutimos un poquito, ¿sí? Entonces la acción tiene contenido esos términos, sin necesidad de ponerlos a mano, sino que está incluido de acuerdo a unas ciertas simetrías. Las acciones tienen más simetrías que los lagrangianos.
Entonces, en la formulación funcional de las teorías de campos cuánticos se usa la acción. Sin embargo, esa formulación funcional es útil sobre todo para las teorías Gauge no abelianas, como la cromodinámica cuántica o la teoría de la interacción débil, ¿sí? Además, se pensó sobre todo para la cromodinámica cuántica, porque la teoría canónica con el lagrangiano únicamente para los modelos de interacción fuerte que describen la dinámica entre quarks, ¿cierto? La interacción es entre quarks. Allá los procesos violaban unitariedad, si solo se usaba este formalismo canónico del lagrangiano. Y entonces, para que no se violara la unitariedad, había que poner explícitamente ciertos términos a mano en el lagrangiano, ¿sí? Sin ninguna explicación, sino que tener que poner términos adicionales para garantizar que no se viole la unitariedad, es decir, que se conserve la probabilidad. Sin embargo, si se usa el formalismo funcional, la acción, no, esos términos a mano resulta que forman parte de una simetría de la acción. Entonces, que no es que son términos a mano en realidad, sino que mm, son términos que aparecen al usar el principio de mínima acción, si se usa un formalismo funcional, ¿no? Entonces, el formalismo funcional es un poco más general. Aparecen los fantasmas de Feynman, un poco de cosas que aparecen en cromodinámica cuántica, ¿no? Nosotros, pues por ahora, a punta de lagrangianos, ¿no? Es decir, la formulación canónica de la teoría de campos cuánticos. En mecánica cuántica no relativista se trabaja sobre todo con hamiltonianos. En algunas teorías de gravitación también es con hamiltonianos, ¿cierto? Gravedad cuántica trabaja con formalismos canónicos con hamiltonianos, etcétera, ¿no? Pero en teoría de campos cuánticos, como la electrodinámica cuántica, en general el modelo estándar, con lagrangianos de interacción. Entonces ustedes van a ver siempre que damos un lagrangiano y ese lagrangiano describe las leyes físicas asociadas a un cierto sistema físico. El sistema físico puede ser, por ejemplo, un neutrón decayendo en un protón, ¿no? La dinámica sería el neutrón decae en un protón. Ese es el proceso dinámico. El sistema físico, pues es todo esto, ¿no? El núcleo completo o el neutrón si lo vamos a trabajar de manera aislada. El neutrón está constituido por quarks, ¿cierto? Y esos quarks interactúan de alguna manera para ir cambiando su sabor, ¿no? Cambia, por ejemplo, un quark down se convierte en un quark up, de manera que el neutrón se convierte en un protón, ¿sí? Ese cambio ocurre a través de ciertas partículas, por ejemplo, los bosones W, ¿sí? Que además producen electrones y neutrinos, antineutrinos, ¿no? Todo este tipo de proceso también tiene leyes físicas que lo gobiernan, ¿cierto? Y esas leyes físicas están descritas con lagrangianos. Entonces aquí está escrito el lagrangiano de interacción para el modelo débil, que básicamente explica por qué ocurre el decaimiento beta y que tiene contenido el hecho de que este tipo de procesos violan la invarianza bajo paridad, es decir, no son invariantes bajo paridad, porque como yo les explicaba la última vez, en este tipo de procesos de decaimiento beta, los procesos ocurren en una dirección privilegiada. Es decir, el decaimiento de los neutrones que se convierten en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico ocurre en una dirección privilegiada. Ocurre en general en la misma dirección del spin nuclear, en este caso del átomo de cobalto, ¿no? Entonces uno ve siempre que los electrones salen emitidos en la misma dirección del spin. Aquí el cuadrito B era precisamente el resultado experimental. Uno nunca ve que los electrones salen emitidos en sentido contrario a la dirección del spin nuclear. Es decir, la posibilidad A que se dibuja acá nunca ocurre en un experimento, ¿cierto? No ocurre en los experimentos. Por lo que la teoría tiene que tener incluido explícitamente que la paridad no es una simetría. No es una simetría de las leyes físicas que gobiernan este tipo de procesos mediados por la interacción débil. No es una simetría de la interacción débil porque no ocurre en ambos casos con igual probabilidad. Es decir, ocurre únicamente el de la derecha, no ocurre el de la izquierda. Eso de entrada me tiene que decir que la ley física no tiene que ser invariante bajo paridad. Porque si fuera invariante bajo paridad, significaría que en la naturaleza ambos casos ocurren. Noten que el caso de la izquierda
no es otra cosa más que una proyección en el espejo del caso de la derecha. Entonces, si ustedes cogen el caso de la derecha y miran la física en el espejo, hacen la transformación de paridad, obtienen este resultado que está aquí, ¿no? El resultado a la izquierda no ocurre en los experimentos. Entonces, esta teoría no puede ser invariante bajo paridad. Si yo le hago una transformación de paridad al de la derecha, obtendría el de la izquierda. Eso sería si yo le hago la transformación de paridad. Pero el de la izquierda no existe en el experimento. No está contenido en los resultados experimentales. Nadie ha observado experimentalmente que ocurra el de la izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente, la teoría no es invariante bajo paridad. Tiene una dirección privilegiada. A la dirección privilegiada, usualmente, y esto es convención, se le denomina la dirección de mano izquierda, left-handed. Y entonces se dice que todas las partículas, fermiones en este caso, en el modelo débil, pero bueno, en general en el modelo estándar, estos leptones son left-handed, esto que está aquí, ¿no? Por eso la L que aparece aquí. Esta L no es de leptones, ¿no? Esta L es de left-handed. Eso significa de mano izquierda. Lo que quiere decir que esto tiene una quiralidad definida. Solamente los procesos de mano izquierda pueden ocurrir. Y entonces los campos cuánticos que aparecen aquí, que representan a estos fermiones, miren que aquí lo que se estaría representando son los electrones emitidos. Lo que yo mido en el experimento son los electrones. El neutrón decae en un protón, un electrón, un antineutrino electrónico. Lo que se mide en los experimentos son los electrones. Los protones quedan atrapados en el núcleo, haciendo que su número atómico cambie. Y los neutrinos no se pueden medir, ¿no? Se usa es la conservación de la energía para verificar que evidentemente hace falta el neutrino, ¿no? Lo que se mide directamente en un detector es el electrón. Y entonces aquí los campos que aparecen, que son left-handed, son los campos de los electrones, ¿no? Los campos de los electrones. Entonces los electrones deben ser left-handed, Y lo mismo, bueno, los neutrinos también deben ser left-handed, ¿no? O sea, a eso se refiere en el modelo débil, A eso se refiere esta L que está aquí. Esto simplemente es una descripción de esta naturaleza, ¿no? Lo único que se está haciendo es escribir un lagrangiano que describa correctamente este tipo de procesos débiles, ¿no? Entonces el lagrangiano tiene que estar escrito de tal manera que los términos de interacción no sean invariantes bajo paridad. Y por eso aquí aparecen términos como este gamma mu por gamma 5, que son cantidades que no son invariantes bajo paridad. Vectores axiales y pseudoescalares. Estas dos cantidades no son invariantes bajo paridad. Si uno hace una transformación de paridad, aparece un signo menos global atrás. No son invariantes bajo paridad. En cambio, si usted le hacen una transformación de paridad a estas dos, quedan invariantes. Lo que significa que el lagrangiano de la interacción débil debe estar construido con estos objetos, que es de hecho lo que está aquí, ¿no? Ustedes se quedan mirando, es lo que aparece aquí, gamma mu, gamma 5, y por ahí aparece el gamma 5 solo en otro término, ¿no? Deben estar construidos o debe tener este tipo de términos para que se viole explícitamente la paridad, ¿no? Entonces, si una teoría no tiene una simetría explícitamente, entonces el lagrangiano o las ecuaciones de movimiento o la acción deben contener términos que violen explícitamente esa simetría, es decir, que no sean invariantes bajo esa simetría, como ocurre en este caso. Eso era el caso precisamente de un rompimiento explícito de la simetría, ¿no? Que hayan términos que explícitamente no sean invariantes bajo esa simetría. Se puede hacer ese tipo de rompimientos explícitos con ciertas teorías, como por ejemplo la electrodinámica cuántica. Si ustedes cogen el lagrangiano de la electrodinámica cuántica y le ponen un término de masa para el fotón, rompen la simetría U1 explícitamente. Entonces noten que estarían poniendo explícitamente un término en el lagrangiano que rompe la simetría. Esa es una manera de romper las simetrías, ¿no? Rompimiento explícito de la simetría. Que el lagrangiano mismo, o sea, la ley física, no sea invariante bajo esa simetría. Ese es un rompimiento explícito y es una manera de romper las simetrías, ¿no? Lo mismo se hace con la supersimetría, por ejemplo. Cuando uno trabaja con supersimetría, uno coge todas las partículas del modelo estándar
que son 17 partículas, ¿cierto? 6 quarks, 6 leptones, 4 bosones de fuerza y el bosón de Higgs, 17 partículas. A esas 17 partículas le asocia a cada una de ellas un compañero supersimétrico, ¿sí? A los que son bosones le asocian fermiones y a los que son fermiones le asocian bosones. Entonces, por cada fermión se le asocia un bosón, por cada bosón se le asocia un fermión, lo que dobla los grados de libertad, los dobla, los duplica. Y entonces la teoría, al duplicar esos grados de libertad, me permite construir una nueva simetría que me dice hay igual cantidad de bosones que de fermiones. Hay el mismo número de grados de libertad bosónicos que fermiónicos, que es una simetría que no tenía antes la naturaleza, porque el modelo estándar no tiene esa simetría. En el modelo estándar hay 12 fermiones y solo hay 5 bosones. Es decir, hay más fermiones que bosones. Obviamente no hay una simetría relacionada al spin. La supersimetría dice, bueno, pero es posible que en una edad temprana del universo hubiera igual número de bosones que de fermiones, ¿sí o no? Entonces, una simetría que me dice debería haber el mismo número de bosones que de fermiones, ¿sí? Así como se pensaba que al inicio del universo debería haber igual materia que antimateria, que también es otra simetría rota, ¿no? Bueno, la supersimetría no se ha observado en los experimentos, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? O que no existe o que ya está rota, que en algún estado, en algún instante de tiempo en la evolución del universo se rompió la supersimetría. Y entonces varios grados de libertad se empezaron a esconder o a desaparecer, ¿sí o no? Lo mismo que pasó con la simetría de materia-antimateria. La pregunta, ¿por qué hay más materia que antimateria? ¿Cierto? Más del 97% es materia, un porcentaje muy pequeño es antimateria, ¿no? Todo lo que vemos es materia en realidad. ¿Qué se hizo la antimateria? La antimateria sí existe, se ha observado experimentalmente, ¿no? Los positrones sí existen. Le dieron el premio Nobel a Dirac por eso, ¿sí? ¿No? Sí existen todas las antipartículas del modelo estándar, sí existen, ya las han observado experimentalmente a todas. No hay ni una que no haya sido observada. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué el universo está hecho de materia, no de antimateria? Si en principio la diferencia solo es el signo de la carga, pero el signo de la carga es una convención, ¿no? Es porque el universo eligió los electrones para formar básicamente toda la materia que conocemos y no a los positrones, ¿sí? Que no existe el átomo de hidrógeno, pero con positrones, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener un núcleo, un protón y orbitando un electrón, pues tener la antipartícula del protón y orbitando un positrón, ¿sí? Porque la naturaleza eligió más materia que antimateria. Pues debe haber algún proceso, alguna dinámica en una edad temprana del universo que de alguna forma cogió la antimateria y la absorbió, la retiró del contenido de materia que había antes. Pero en un inicio había igual materia que antimateria, ¿no? Solo que en algún proceso que nadie sabe cuál es, ¿cierto? Resultó que la antimateria se absorbió, ¿no? Puede ser que quedó absorbida en un colapso gravitacional, de pronto en un agujero negro primigenio se absorbió la antimateria por algún motivo, ¿cierto? Y quedó solo la materia que logró escapar y empezó a alejarse, ¿cierto? En los modelos inflacionarios, um, empezó a dispersarse para todas partes, a formar clústeres, cúmulos de galaxias, pero solo con materia y la mayoría de la antimateria quedó absorbida en alguna etapa del universo. Y bueno, ya lo que estamos viendo ahorita es, pues, 13.500 millones de años después, estamos viendo que básicamente solo hay materia, ¿sí? Pero de pronto, en el primer segundo del universo, apareció un agujero negro primigenio que absorbió toda la antimateria, no, uno no sabe, ¿sí? Lo mismo pasa con la supersimetría, ¿no? Bueno, nadie ha observado la supersimetría en los experimentos hasta la fecha. Lo único que se ha podido hacer es encontrar regiones de parámetros de la supersimetría donde es posible que sí existan estas partículas, ¿no? Y se han excluido otras regiones. Los experimentos se la pasan excluyendo las regiones de los parámetros de la supersimetría que no son compatibles con los experimentos, entonces las partículas supersimétricas no deberían existir en esa región, ¿no? Deben existir en otra. Sin embargo, la región es excluida, es bien pequeña, solo un 8% de toda la región posible de los parámetros de la supersimetría, ¿no? Que ese fue un artículo que publicó Abdelak Jouadi, el año pasado.
mostrando que la mayor parte de la región de la supersimetría no está excluida, ¿sí? Solo como un 10% está excluido. Para los que hablaban fanáticamente diciendo que la supersimetría ya está excluida, no es verdad, ¿no? Yo conocí a Yuadi en el ICTP. En el ICTP le hice un par de preguntas. Él trabaja mucho en la física del bosón de Higgs, ¿no? Bastante conocido por eso. Mm, el caso es que, el caso es que la supersimetría no está excluida por los experimentos, solo en un 10%. Y ese 10% excluido se podría explicar con un mecanismo de rompimiento de la supersimetría. Entonces, ¿qué ocurrió en una cierta etapa temprana del universo que rompió la supersimetría? Y entonces lo que estamos viendo ahorita es solo el contenido de materia que se está observando. Y bueno, si llega a aparecer alguna partícula supersimétrica a una cierta escala de la energía en los aceleradores futuros que vienen, entonces, ¿por qué si aparece esa partícula con esa escala de la energía y por qué no aparecen las demás? ¿Cierto? Todo eso tiene que ver con saber mostrar cuál fue el mecanismo de rompimiento que tuvo la supersimetría, ¿no? Entonces hay un mecanismo de rompimiento de la supersimetría que se llama rompimiento suave de la supersimetría, que consiste en poner términos de masa para las partículas supersimétricas, um, para romper explícitamente la supersimetría, ¿sí? Porque en la supersimetría la masa de las partículas se tiene que dar a través del mecanismo de Higgs, del mecanismo de Higgs. Pero si uno dice, bueno, pero yo pongo un término adicional de masa que rompa la supersimetría, entonces la masa de las partículas ya no serían debidas únicamente al mecanismo de Higgs, sino sería debido al mecanismo de Higgs más el mecanismo de rompimiento de la supersimetría, ¿sí? El rompimiento de la supersimetría puede entonces explicar este tipo de procesos que yo les explicaba la otra vez, ¿no? Yo les decía, bueno, si yo quiero romper espontáneamente una simetría, necesito que haya un parámetro, ¿cierto? Un parámetro crítico de tal forma que cuando yo evoluciono ese parámetro crítico y hago que pase por debajo de un cierto punto crítico, entonces aparece un rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? Acá el parámetro crítico era mu al cuadrado, este mu que está aquí. Pero esto era el equivalente en los materiales ferromagnéticos a considerar precisamente la temperatura de Curie, ¿no? Recuerden que yo les decía, bueno, un ferromagneto a temperatura ambiente en general es simétrico bajo la simetría de rotaciones en 3 dimensiones, o sea, el grupo SO3. Recuerden que S es por special, O es por ortogonal y el 3 pues es por la dimensión, ¿cierto? Esto está en el espacio tridimensional de las coordenadas, entonces SO3, determinante 1, el grupo ortogonal de las rotaciones en 3 dimensiones. A temperatura ambiente estos materiales ferromagnéticos tienen esta simetría porque los materiales ferromagnéticos se pueden representar como una red de momentos magnéticos. Estas flechas representarían la dirección del momento magnético. Recuerden que la dirección del momento magnético es proporcional a la dirección del spin. Entonces esto es una red de spines, básicamente, ¿cierto? Y entonces, al estar los spines orientados aleatoriamente, primero, no hay un momento magnético neto en este material si la temperatura es ambiente, y segundo, hay una simetría que es la simetría de CO3, ¿no? Sin embargo, si ustedes cogen este material y lo empiezan a enfriar hasta que pase por debajo de una temperatura que se llama la temperatura de Curie, entonces el fenómeno que se observa es que esta simetría de SO3 disminuye y se convierte en una simetría aproximada SO2, donde básicamente los spines se alinean en alguna dirección. Pero esa dirección, recuerden que es arbitraria. Aquí está dibujada hacia la derecha, pero pudo haber quedado hacia arriba o hacia la izquierda o en alguna dirección diagonal, ¿sí? Eso significa que al disminuir la temperatura y luego hacer que pase por debajo de la temperatura de Curie, se disminuyó la simetría porque ahora todos los spines se alinean y este sistema ya no tiene la simetría de CO3, sino ahora tiene la simetría de CO2, que sería equivalente a que ustedes cojan un plano perpendicular a estas flechas azules que están contenidas en la pantalla de sus dispositivos, ¿no? Entonces, si la pantalla de sus dispositivos es el plano XY, la simetría estaría contenido en el plano YZ, ¿no? Perpendicular a estas flechas, perpendicular a la pantalla de sus dispositivos. Ahora solo habría simetría de rotación en 2 dimensiones, en un plano perpendicular a estas flechas azules,
¿sí? Entonces la simetría se disminuyó, se disminuyó. Pero no solamente ocurrió eso, sino que el sistema se ordenó, se ordenó. Ahora es más ordenado de lo que era antes. Aquí era desordenado, aquí es ordenado. Entonces aparece un parámetro de orden que uno puede definir. En el caso de este material ferromagnético, el parámetro de orden es la magnetización neta. A la izquierda no hay magnetización neta, a la derecha sí. Ese es el parámetro de orden. A la izquierda la magnetización neta vale 0, a la derecha es distinta de 0. ¿Sí? Entonces hubo una disminución de la simetría, apareció un parámetro de orden cuando se pasó por debajo de un cierto punto crítico. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí. Por lo menos en el caso anterior, si luego de romper la simetría se vuelve a aumentar la temperatura, ¿se diría que hay Sí, como una reconstrucción de la simetría o se estaría sí. volviendo a romper la simetría? No, el rompimiento de la simetría implica siempre una disminución de la simetría. Entonces va de SO3 a SO2. La simetría disminuyó. Antes era en 3 dimensiones, ahora es en 2 dimensiones. Si usted vuelve a subir la temperatura, de manera que empieza otra vez a aumentar el desorden en este sistema, y vuelve y recupera la simetría anterior, entonces ya no se habla de un rompimiento de la simetría, sino se habla de una restauración de la simetría, que es otro tipo de proceso. Entonces uno puede romper simetrías o puede restaurarlas, ¿no? Puede ir en ambas direcciones. O la rompe o la restaura, ¿no? El rompimiento de una simetría siempre implica una transición de fase. Miren que aquí se pasa de una fase desordenada a una fase ordenada, que es la fase ferromagnética, ¿sí o no? Entonces hubo una transición de fase cuando hay un rompimiento de la simetría. Sin embargo, cuando se restaura una simetría, no necesariamente hay una transición de fase, ¿sí? No necesariamente. Es decir, usted puede restaurar una simetría sin que haya transiciones de fase. Puede que sí haya una transición de fase a como puede que no. Entonces hay ejemplos en donde usted restaura una simetría, pero no hay una transición de fase. ¿Van a Profe, preguntar algo? tiene o sea, ¿Cómo? ¿qué mantiene la transición de fase? O sea, ¿qué mantiene esa nueva fase estable? ¿O esa nueva fase siempre es estable o es inestable? Tiene que mantener el punto, el parámetro crítico lo tiene que mantener siempre por debajo de un punto crítico. En este caso sería la temperatura. Usted tiene que mantener aquí este material con una temperatura por debajo de la temperatura de Curie para que esto permanezca en este estado ordenado en la fase ferromagnética. Pero si usted hace lo que dijo quien fue Santiago, ¿sí o no? Si usted vuelve a aumentar la temperatura y otra vez vuelve al estado desordenado, entonces se restaura la simetría y entonces uno sale de esta fase, ¿no? Vuelve y cambia de fase. Sin embargo, tomen en cuenta, ¿no? Una disminución de la simetría significa romper la simetría y además implica necesariamente una transición de fase. El sentido contrario no siempre es cierto, ¿no? Si usted restaura una simetría, no necesariamente hay una transición de fase. Entonces, romper una simetría implica siempre una transición de fase, siempre. ¿Sí? Pero restaurarla no, no necesariamente. Entonces hay que tener en cuenta esas dos direcciones, ¿no? Nosotros, sin embargo, estamos interesados en el rompimiento, no en restaurar simetrías, sino en romperlas. Entonces aquí romperla significa disminuir la simetría. No aumentarla, sino disminuirla. Y entonces siempre va a implicar una transición de fase, una transición de fase. Entonces, la cosa es que la vez pasada discutíamos la diferencia entre romperla explícitamente y romperla espontáneamente, ¿no? Explícitamente el lagrangiano tiene términos que no son invariantes bajo la simetría que estoy rompiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos términos no son invariantes bajo paridad, por lo que aquí, en este ejemplo, explícitamente la simetría de paridad está rota. Espontáneamente, en cambio, el lagrangiano o el objeto que utilicemos para describir las leyes físicas es invariante bajo la simetría que queremos romper, de entrada. Entonces, yo les ponía este ejemplo, una teoría phi a la 4, la teoría de Goldstone phi a la 4, que es invariante bajo una simetría 1 global, ¿cierto?
escribíamos entonces el lagrangiano para esa teoría. Este lagrangiano que está escrito acá representa a una partícula escalar, ¿cierto? Y con este lagrangiano uno calcula las ecuaciones de movimiento y obtiene la dinámica de esa partícula escalar. Esa partícula escalar solo interactúa consigo misma. Miren que es una partícula escalar compleja. Si es compleja, entonces puede tener carga eléctrica. Bueno, en este caso la carga es neutra, pero bueno, podría tenerla, ¿no? Si es una partícula compleja. Pero aquí lo que nos importa ver es que no solamente hay términos cinéticos, sino que hay un término de autointeracción, que es este término lambda. Lambda phi a la 4, ¿no? Porque es phi por phi complejo conjugado al cuadrado. Bueno, lambda phi a la 4, ¿no? Eso se llama teoría Goldstone phi a la 4, donde la simetría de esta teoría es la simetría 1 global. Entonces, este lagrangiano, que lo vimos la vez pasada, es invariante bajo la simetría 1 global. Es lo primero. Entonces, en un rompimiento espontáneo de la simetría, lo primero que uno tiene es que el lagrangiano es invariante bajo la simetría. Después, ustedes cogen un parámetro crítico y lo hacen pasar por debajo de un punto crítico, así como pasa aquí, ¿cierto? Entonces miren que aquí la teoría es invariante bajo SO3, disminuyen la temperatura, pasa por debajo de la temperatura de Curie y rompen la simetría. La rompen la simetría. Aquí hacen algo similar, pero de manera abstracta. En lugar de usar la temperatura, usamos este parámetro mu al cuadrado. Este parámetro que está aquí tiene unidades de masa, ¿cierto? Este mu, porque este campo escalar tiene unidades de masa también, ¿no? Masa por masa, masa al cuadrado, por lo que este término es también un término de masa. Masa al cuadrado por masa al cuadrado, masa a la 4. Recuerden que en 4 dimensiones, el lagrangiano que yo escriba tiene que tener unidades de masa a la 4 en el sistema de unidades naturales, que es el que nosotros usamos, ¿no? Entonces, el lagrangiano tiene que tener necesariamente unidades de masa a la 4. Unidades de masa a la 4 siempre, ¿no? En 4 dimensiones. Entonces, todos estos términos tienen unidades de masa a la 4. No puedo tener términos con unidades mayores. Por eso aquí no aparece un término con phi por phi complejo conjugado a la 3. Incluso si ese término es invariante bajo esta simetría 1 global, ¿no? Porque si ustedes cogen otro término distinto, beta por phi complejo conjugado al cubo, o a la 4, o a la 5, todos esos términos son invariantes bajo esta transformación de simetría 1 global, ¿no? Pero tienen dimensiones de masa mayor a n a la 4 y por lo tanto harían que la teoría no fuera renormalizable, ¿no? Son cosas que hemos estado discutiendo varias veces, entonces no pueden haber términos que tengan dimensión de masa mayores a masa a la 4, por lo que estos son los únicos términos permitidos de una teoría escalar donde solamente está este campo escalar phi, ¿cierto? Con interacciones. Estos son los únicos términos permitidos. Entonces ustedes cogen este mu al cuadrado y primero lo grafican con valores positivos de mu cuadrado y se dan cuenta que este potencial que está aquí va a tener esta forma simétrica que nosotros la vez pasada lo hicimos con un código en matemática, ¿no? Yo les hice un codiguito ahí rápido y se los mostré. Tiene esta forma simétrica, ¿sí? Pero si yo empiezo a disminuir este parámetro mu al cuadrado, de manera que primero era positivo, pero luego empiezo a disminuirlo, hasta que se vuelve negativo, miren lo que dice acá. Entonces yo paso de una fase que es simétrica, que se llama la fase de Wigner, ¿cierto? Donde el potencial tiene esta forma. El potencial, esto es la gráfica de estos dos términos, ¿no? Estos dos términos que están acá. Mu al cuadrado por phi al cuadrado más lambda phi a la 4. ¿Sí? Esa es esta gráfica que yo la hice la vez pasada, ¿no? Si uno hace que mu cuadrado se vuelva negativo, entonces la gráfica se cambia a esta fórmula, a esta que está aquí abajito, que es la típica gráfica del sombrero mexicano, ¿no? Y lo primero que uno observa, entonces, es que por debajo de mu cuadrado igual a 0, hay algo que cambia. Lo que cambia es el mínimo del potencial. Aquí el mínimo del potencial ocurría para el valor phi igual a 0, cuando el campo vale 0. Mira, el mínimo de este potencial ocurre cuando phi es igual a 0. Mientras que aquí, el mínimo del potencial
ocurre para valores de phi distintos de cero. Distintos de cero. ¿Sí? Y entonces, el mínimo, el valor donde ocurre el mínimo del potencial es equivalente al parámetro de orden en los materiales ferromagnéticos, porque aquí lo que tengamos a la izquierda era la magnetización vale 0, a la derecha, después de romper la simetría, la magnetización es distinta de 0, la magnetización neta. Aquí lo que es 0 antes de pasar por el punto crítico es el valor del campo escalar que minimiza al potencial, ¿sí? Eso es, ¿no? Phi igual a 0. Mientras que aquí el valor del campo que minimiza el potencial es distinto de 0, es distinto de 0. Y entonces ese valor del campo que minimiza el potencial es precisamente el parámetro de orden acá, ¿sí? Es el análogo del parámetro de orden, ¿cierto? Y a ese valor se le conoce como valor esperado del vacío, el valor esperado del vacío, porque corresponde con el mínimo o el valor esperado del vacío del campo del X. Tienen el mismo valor, ¿no? Pero es el campo en donde ocurre el mínimo del potencial, que en este caso sería distinto de 0, ¿sí? Entonces, si yo cojo este lagrangiano que está aquí, hago que mu cuadrado pase por debajo de mu cuadrado igual a 0, es decir, que tome valores negativos, obtengo que el potencial ahora ocurre en un valor de phi distinto de 0, ¿no? De phi distinto de 0. Noten que ese valor es arbitrario. En el caso de esta simetría SO3, ¿cierto? Que se disminuye a SO2, recuerden que la dirección de las flechas es arbitraria, no pudo haber sido en esta dirección, así, ¿cierto? Pudo haber sido en esta dirección. Y entonces la magnetización, que en este caso es un vector, ¿cierto? Miren, no es un escalar, no es un vector, tiene magnitud y dirección. La magnetización puede tomar un valor arbitrario, distinto de 0, pero arbitrario, dependiendo de cuál es la dirección de estas flechas, ¿no? Puede ser en esta diagonal o hacia la derecha como está aquí, o puede ser hacia la izquierda, ¿cierto? Después de disminuir la temperatura para que pase por debajo de la temperatura de Curie, los espines se van a alinear en una dirección arbitraria. Y además esa dirección no es reproducible, como todos los experimentos de la mecánica cuántica, ¿no? Eso quiere decir que yo hago una y otra vez el mismo experimento con materiales ferromagnéticos que en principio son equivalentes, ¿cierto? Con sistemas físicos preparados de forma equivalente, que todos sean, ¿cierto? Materiales ferromagnéticos idénticos, y a todos los disminuyo su temperatura. Después de que pasan por debajo de la temperatura de Curie, se van a alinear sus espines, pero uno observa que la alineación siempre es en una dirección distinta. Entonces yo no puedo reproducir un experimento. Lo que puedo hacer es un ensamble de experimentos y ver con qué probabilidad ocurre una alineación y con qué probabilidad ocurre otra, ¿no? Y si quiero alinear en alguna dirección específica los espines, aplico un campo magnético externo, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces aquí ocurre de nuevo exactamente lo mismo. No solamente hay un posible mínimo, no solamente hay un posible mínimo, sino que hay varios, ¿no? Mire que esta gráfica es el potencial en función de la parte real, que puede ser este eje, y la parte imaginaria del campo complejo phi, porque acá el campo es complejo, ¿cierto? Entonces esto en realidad no es solamente una parábola, sino es un paraboloide en 3 dimensiones. Entonces se tienen que imaginar una superficie en forma de paraboloide, ¿sí? Y lo mismo esto acá, no solamente es esta línea negra, sino se tienen que imaginar un sombrero mexicano, que bueno, en varios artículos está el dibujito en 3 dimensiones, yo no sé por qué no lo puse acá, no lo puse acá. No, acá. Bueno, este dibujito, sí. Este dibujito que está acá, ¿no? Un sólido de revolución. Sí, algo de ese estilo. No lo puse por acá. En todo caso, ¿cuántos posibles mínimos hay? Pues hay un conjunto infinito de mínimos degenerados que están sobre la línea roja que está acá. Infinito. Uno por cada uno de estos puntos que está sobre la línea roja. Y todos ellos son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, cualquier punto sobre esa línea roja es un posible mínimo de este potencial, ¿no? Cualquier punto sobre esa línea roja, porque esto en realidad es una superficie, ¿no? Es una superficie, no es una curva. Lo mismo que ocurre con los materiales ferromagnéticos, porque aquí cualquier dirección es posible. Pero ¿cuántas direcciones hay?
Pues infinitas, ¿no? De 0 a 360 grados, ¿cuántos puntos hay? Infinitos, ¿no? Porque los ángulos pertenecen al conjunto de los reales, y entre dos números reales, ¿cuántos números hay? Pues infinitos, ¿no? Entre 0 y 360 grados hay un conjunto infinito de puntos. Lo mismo que pasa acá, en esta curva roja hay un conjunto infinito de puntos. Entonces hay un conjunto infinito de estados que se obtienen, que son degenerados. A esos estados se les llama estados base, ¿sí? Que aparece aquí, ground state, ¿no? Los estados base, estados base. Y entonces, estas deben ser las características que tiene un rompimiento espontáneo de la simetría. Primero, el lagrangiano o el objeto que uso para describir las leyes físicas son invariantes bajo una simetría, por ejemplo, la simetría 1 global. Segundo, aparece un parámetro crítico, aquí sería la temperatura, aquí sería este parámetro de masa mu al cuadrado, ¿cierto? De tal forma que cuando paso por debajo de un punto crítico, la simetría se rompe o se disminuye. ¿Qué pasa en ambos casos, no? Cuando mu cuadrado es menor que 0, la simetría primero se rompe, ¿cierto? Porque esto deja de ser simétrico bajo 1 global, ahorita lo miramos un poquito más en detalle. Pero no solamente eso ocurre, sino que aparece un parámetro de orden, ¿no? Como dice aquí, ¿no? There is an order parameter. Entonces, aparece un parámetro de orden. En este caso es la magnetización. Aquí, en cambio, es el valor del campo que produce el mínimo del potencial. O sea, el valor esperado del vacío se llama, ¿no? El valor esperado del vacío. La elección del estado base es espontáneo en el sentido que no sabemos en realidad en qué dirección va a caer, ¿no? Miren que aquí la magnetización, después de que se disminuye la simetría, cuando se pasa por debajo de la temperatura de Curie, la magnetización puede adquirir una dirección arbitraria o espontánea, ¿cierto? Entonces el estado en el que queda, el estado ordenado en el que queda, es espontáneo, puede ser cualquiera. Y no existe ningún mecanismo físico que me diga por qué quedó en una dirección o quedó en otra. Solamente sabemos que va a quedar en una dirección arbitraria. A eso se refiere la palabra espontáneo. Lo mismo que ocurre aquí. La elección del mínimo en cualquiera de estos puntos sobre esta curva roja es espontánea. Puede ser cualquiera de ellos. Puede ser cualquiera de ellos. Ahora, en este caso particular, noten que la simetría que se está rompiendo aquí es una simetría global, porque la simetría SO3 tiene parámetros globales, son las rotaciones en 3 dimensiones, significa que los parámetros son los ángulos alrededor de cada uno de los ejes X, Y, Z, y esos ángulos son números, 30 grados, 25 grados, 60 grados, ¿sí o no? Son números, y como son números, entonces la simetría es global. Cuando se rompe la simetría, noten que el estado en el que queda es arbitrario y todos los posibles estados son equivalentes, pero son diferentes, ¿no? No representan al mismo estado físico, porque el spin está alineado de manera distinta. No es lo mismo las flechas azules, en este caso, que están en la dirección del spin, o en la dirección de la magnetización, no es lo mismo las flechas azules que las flechas rojas que yo pinté acá. Después de disminuir la simetría puede quedar o en la dirección de las flechas azules o en esta dirección de las flechas rojas o en esta otra dirección cualquiera, ¿no? Así. Pero todos esos estados son diferentes. Son diferentes. Es decir, los estados base degenerados que se obtienen, todos son distintos, físicamente diferentes, porque la magnetización es un vector. Y si la dirección es distinta, entonces el vector es distinto y entonces el estado es distinto. Son estados diferentes. Son estados diferentes. Y lo mismo ocurre acá. Aunque hay todo este conjunto de puntos rojos sobre esta curva, que pueden ser los mínimos, ¿cierto?, de este potencial, cada uno de esos puntos, en este caso, son físicamente diferentes. Porque la simetría U1 global, cuando usted aplica una transformación de una simetría U1 global, obtiene estados físicos diferentes, no equivalentes, ¿sí? ¿Y cómo se hace para entender esto? ¿Por qué la simetría U1 global no relaciona estados físicos equivalentes, sino que relaciona estados físicos diferentes?
Porque tienen que entenderlo del principio de mínima acción, ¿no? En el principio de mínima acción, noten que ustedes lo que hacen básicamente es lo siguiente. Ustedes cogen una acción y hacen la integral de la densidad lagrangiana, ¿no? Cogen la acción, la minimizan y de minimizar la acción obtienen las ecuaciones de movimiento, ¿no? Pero cuando minimizan la acción lo que están haciendo es lo siguiente. Ustedes tienen... a ver, lo hacemos acá un esquemita. Tienen un punto inicial, tienen un punto final, así. Y tienen un conjunto de posibles trayectorias. Esta es una, ¿cierto? Esta es otra, y bueno, los dibujitos van a quedar un poco feos, pero así, ¿no? Muchas trayectorias. Un conjunto infinito de posibles trayectorias desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál es la trayectoria correcta de la que se obtiene la ecuación de movimiento a través del principio de Euler-Lagrange? La trayectoria correcta es la que minimiza la acción, ¿cierto? Entonces, cuando uno usa el principio de mínima acción, uno elige la trayectoria correcta. Y esa trayectoria correcta es la que representa las soluciones de la ecuación de movimiento, ¿no? A esa trayectoria usualmente se le conoce como la historia de los eventos. Entonces, al minimizar la acción, uno elige una trayectoria correcta, ¿sí? Desde A hasta B. Sin embargo, si ustedes aplican una transformación global de simetría, lo que van a hacer, digamos que la trayectoria correcta es esta que está aquí recta, ¿no? Lo que van a hacer básicamente es que a cada punto del espacio-tiempo, ¿cierto? Y a cada valor del parámetro en ese punto del espacio-tiempo, lo van a multiplicar por una fase, con un parámetro alfa que es un número constante, ¿no? E a la i alfa sería E a la i por 5, por ejemplo. E a la 5i. Cogen cada punto de este espacio de fase de los campos y lo multiplican por una constante. Eso implicaría que ustedes cogen toda esta línea que está acá al hacerle una transformación de simetría global y la desplazan en alguna dirección. La desplazan en alguna dirección. Pero al desplazarla en alguna dirección, ustedes también están desplazando el punto inicial y el punto final. El punto inicial y el punto final, ¿cierto? Si desplazan el punto inicial y el punto final, recuerden que esto lo tienen que saber desde sus primeros cursos de mecánica clásica. Si yo cambio las condiciones de frontera o las condiciones iniciales en el caso de las ecuaciones diferenciales totales, si yo cambio las condiciones iniciales o las condiciones de frontera, estoy cambiando el estado físico del sistema, ¿sí o no? Porque las leyes físicas son ecuaciones de movimiento, pero el estado físico es la solución de la ecuación de movimiento. El estado físico me dice cómo se comporta el sistema. La solución de la ecuación diferencial tiene que ser única. Yo impongo condiciones iniciales o condiciones de frontera y encuentro la solución que tiene que ser única. Esa solución me dice cómo se comporta el sistema, cuál es su dinámica, es decir, me describe el estado físico del sistema. O me dice la trayectoria de una partícula o la distribución de probabilidad de que un evento ocurra, en fin, el estado físico del sistema. Si yo cambio las condiciones iniciales, cambio el estado físico del sistema. Y entonces, cuando aplico una transformación de simetría global, así, ¿cierto? Mire, voy de aquí hasta acá. Cuando aplico una transformación de simetría global, cambio el estado físico del sistema. Por lo que los estados físicos transformados con una transformación de simetría global no son los mismos, ¿no? Son físicamente diferentes, son distintos. Todos estos estados físicos sobre esta línea azul que minimizan al potencial están relacionados obviamente a través de esta transformación U1e a la i alfa, que es la transformación de simetría bajo la cual es invariante el lagrangiano, ¿no? Todos ellos están relacionados bajo esa transformación de simetría, pero cada uno de los estados físicos que están acá son físicamente distintos, porque esta transformación es una transformación U1 global. U1 global. No es local, es global, ¿sí? Y entonces la transformación global U1 no es una transformación Gesch, porque las transformaciones Gesch
como la que aparece en mecánica cuántica, relacionan estados físicos equivalentes, que tienen la misma interpretación física. Mientras que aquí no. Aquí la transformación de simetría me cambia un estado a otro que es distinto. Es otro estado. Son distintos los estados. Entonces, todos estos estados sobre esta línea roja son diferentes. Después del rompimiento espontáneo de la simetría, el sistema elige uno de ellos de manera arbitraria, pero todos son distintos. Lo mismo que ocurre con el material ferromagnético. Después de disminuir la simetría, o pasar por debajo de la temperatura de Curie, el sistema elige un estado, que significa elegir una dirección de la magnetización. Puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba. Todas esas direcciones son físicamente diferentes, porque un vector es distinto si su dirección es diferente, ¿sí o no? Entonces las simetrías globales, como la simetría 1, la simetría de CO3, no son simetrías gauge. No son simetrías gauge, ¿sí? Ahora, como consecuencia de esto, de esta simetría global, que no es una simetría gauge, aparecen dos cosas cuando uno disminuye la simetría, es decir, cuando uno hace que mu cuadrado sea menor que 0. Básicamente ocurre lo que está escrito aquí, ¿no? Uno lo que debe hacer, en este caso particular, es entonces redefinir el campo de tal forma que esta redefinición hay que entenderla. De tal forma que, miren, el campo phi inicialmente es un campo complejo. Es un campo complejo y entonces se puede escribir en su forma polar, que significaría dar un radio, ¿cierto? Y una fase. R por E a la I y la fase, ¿no? Es la forma polar de un número complejo o de una cantidad compleja. Este phi debe tener precisamente eso, ¿no? Una norma y una fase. En este caso sería eta por E a la I zeta. Como phi es un campo que depende de las coordenadas del espacio-tiempo, x es un cuadrivector, entonces a la derecha también tengo que tener esa cantidad, ¿no? Cuadrivectores, ¿no? Campos que dependen de los cuadrivectores, son campos. Eta de x por E a la I, zeta de x. Ambos son campos que dependen de la posición del espacio-tiempo. Solo que esto está en su representación, polar, ¿no? Y aquí se hace algo adicional, y es lo siguiente. Se expande alrededor del valor esperado del vacío, que es esta V, que es precisamente alguno de los valores que están sobre esta curva roja, cualquiera. ¿Sí? Es decir, el valor del campo que minimiza el potencial. Para que el valor esperado de los nuevos campos sea 0. ¿Sí? Entonces miren que el valor esperado de este campo phi no es 0. El valor esperado de este campo phi es el mínimo, es el valor donde ocurre el mínimo del potencial, que evidentemente ahora es distinto de 0. ¿Sí? Hacemos esta expansión para definir dos nuevos campos cuyo valor esperado sí sea 0. Porque el valor esperado en el vacío de cualquier campo tiene que ser 0. Digamos, el cálculo está hecho precisamente en el segundo capítulo de Peskin, ¿no? Si yo tengo una partícula física, la que sea, y la represento con un campo, el valor esperado en el vacío de ese campo cuántico tiene que ser 0, necesariamente, porque el campo está creado como una superposición de modos de Fourier con coeficientes que son operadores creación y aniquilación, A y adaga. Y si usted le hacen el valor esperado en el vacío de los operadores escalera, A o adaga, ambos dan 0, porque A aniquila Ketz y adaga aniquila Braz. Entonces yo tengo una superposición de A por una onda plana más adaga por otra onda plana, y yo le aplico el valor esperado en el vacío, que significa poner un Bra y un Ket con los ceros, ¿cierto? Vacío, tiene que dar 0. Los campos cuánticos que representan partículas físicas, al tomarles el valor esperado del vacío, eso da 0. Lo que significa que después de romper espontáneamente la simetría, este phi ya no es un campo físico, porque tiene un valor esperado en el vacío distinto de 0. Pero uno puede hacer esta expansión, ¿cierto?
para escribir este phi en términos de campos que sí son físicos, este eta y este zeta, ¿cierto? De manera que si ustedes toman el valor esperado en el vacío de phi, pues el valor esperado de eta va a dar 0, lo que hace que este término se anule, y el valor esperado en el vacío de phi va a dar el valor del campo que hace que el potencial se minimice, ¿sí o no? O sea, el mínimo del potencial. Y entonces uno lo que hace es precisamente escribir el campo en una manera más conveniente, en una manera donde yo reflejo esas dos cosas, ¿no? En términos de campos que sí pueden ser campos físicos. Escribo precisamente el campo de esa manera y luego lo reemplazo aquí en este lagrangiano explícitamente. Tomo las derivadas y hago todo el cálculo, ¿no? Entonces, hacer el cálculo pues es relativamente sencillo, pero digamos que para que quede lo mejor posible, lo voy a hacer, si mi computador lo permite. Pero es un cálculo sencillo, ¿no? No es, digamos, este es un ejemplo bastante sencillo porque el lagrangiano es una cosa muy fácil de entender, mira. No es nada del otro mundo. Y pues el ejemplito es sencillo, lo que pasa es que este no es el mecanismo de Higgs, ni tiene nada que ver con el mecanismo de Higgs, porque en el mecanismo de Higgs lo que se necesita es romper una simetría que sea gauge, una simetría gauge, y lo que se necesita es producir masa para ciertas partículas que son bosones vectoriales, es decir, el bosón Z, el bosón W, que se sabe experimentalmente que tienen masa, ¿no? En cambio aquí los resultados de romper una simetría global 1 no tienen nada que ver con lo que se necesitaba en la época en la que Higgs propuso el mecanismo de Higgs, ¿no? Se necesitaba saber por qué existían bosones vectoriales como el bosón W y el bosón Z que tenían masa, cómo se generaba la masa de esos bosones vectoriales, ¿sí? Entonces, por eso era el mecanismo de Higgs. Entonces, aquí todavía no se está usando el mecanismo de Higgs. Acá se está hablando de rompimiento espontáneo de la simetría, que usualmente era algo que se utilizaba en materia condensada, ¿no? Que utilizaba Anderson para explicar cómo aparecían ciertas cuasipartículas, que son bosones de Goldstone, para explicar qué es un plasmón, que aparecen en ciertos materiales semiconductores, etcétera, ¿no? Entonces ellos usaban rompimiento de simetrías globales y el teorema de Goldstone para explicar por qué aparecían ciertos estados físicos que son, digamos, cuasipartículas que se observan en los materiales, en ciertos materiales, ¿no? En materia condensada. Pero aquí, bueno, este sería básicamente un ejemplo análogo en la teoría de campos cuánticos, pero para un modelo de juguete que es el modelo de Goldstone, porque esto no tiene que ver en realidad con lo que ocurre o con lo que se observa en los experimentos en la física de partículas, ¿no? Entonces esto todavía no es útil, esto es útil para explicar el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? Pero no es útil todavía para el mecanismo de Higgs, ¿no? Todavía no es el mecanismo de Higgs. Entonces miremos qué ocurre. Para el modelo de Goldstone, vamos a escribirlo así, que es el modelo phi a la 4, que lo ponemos así, lambda phi a la 4, pero con una simetría U1 global, así. Vamos a escribir así, con una simetría 1 global. Nosotros tenemos esto. Tenemos que el lagrangiano de interacción en este caso particular, bueno, es el que les estoy mostrando aquí en las diapositivas, ¿no? Entonces tenemos una cuadriderivada, ¿cierto? Ya todos ustedes deben saber qué significa este simbolito que está acá. Esta es la cuadriderivada, ¿no? Este índice mu va desde 0 hasta 3. Y entonces acá mu puede recorrer la derivada temporal, que sería la de 0, la derivada con respecto al tiempo, y la derivada con respecto a x, a y y a z. Esa es la idea. Del campo, el campo obviamente es una función de las coordenadas del espacio-tiempo. Esto es un cuadrivector posición.
Entonces esto es x0, x1, x2, x3. Pero bueno, digamos que uno sobreentiende que eso está ahí, entonces no hay que estar escribiendo tanto. Luego tenemos una suma de Einstein, ¿cierto? En el índice mu. Miren que hay un índice arriba y otro índice abajo. Pero esta vez se aplica sobre el complejo conjugado. Entonces, este es el primer término, que es el término cinético del lagrangiano. Luego viene un término de masa con phi por phi complejo conjugado. Así. Y luego viene el típico término lambda phi a la 4, que bueno, acá se escribe como phi por phi complejo conjugado, que esto sería como la norma de phi al cuadrado, ¿sí o no? Y esto elevado al cuadrado, o sea, lambda phi a la 4, básicamente. Entonces, estos dos términos que están acá se pueden encerrar en uno solo, como por separarlos, así. Y le pongo acá un signo más. Y esto que está encerrado en los corchetes cuadrados no es otra cosa más que el potencial del Higgs, el potencial del campo de Higgs. Entonces, el B que aparece aquí, está V de phi, ¿sí? Que inicialmente cuando hago que mu cuadrado tome valores positivos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pues tiene esta forma de paraboloide, pero si yo hago que mu cuadrado sea negativo, o sea que ya no sea un parámetro de masa porque no existen las masas negativas ni complejas, entonces sino simplemente un parámetro. Cuando hago que mu cuadrado sea negativo, ya sabemos que ocurre que el potencial cambia su forma, se vuelve algo así como un sombrero mexicano, y ahora el mínimo ocurre para valores del campo distintos de cero, que se llaman valores esperados del vacío. Hay un conjunto infinito de esos posibles valores, elegir uno de ellos rompe la simetría, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Expandimos, ¿cierto? Elegimos un mínimo. Entonces, ¿cómo lo sé? Vamos a elegir, ¿no? Un valor mínimo. Vamos a elegir un mínimo para el valor esperado al vacío, ¿no? De tal forma que lo que tenemos es lo siguiente. El campo phi que está acá, que depende de la cuadriposición, entonces lo vamos a escribir así. Vamos a escribir como el mínimo, que sería un nu, o bueno, llamémoslo B más bien. Este valor esperado al vacío se suele abreviar así, VEV, ¿no? Que es Vacuum Expectation Value. Y expandimos alrededor de ese mínimo, ¿no? Pues tenemos este es un eta, sí, que es un nuevo campo, y tenemos un zeta, que es otro campo, así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente dijimos, bueno, ahora el mínimo de este campo ya no es 0, sino que es este B que está acá. Y entonces escribimos este campo en términos de dos campos nuevos. Uno que sería el módulo, ¿cierto? Y otro que sería la fase. Dos campos nuevos. Tal que esos dos campos nuevos sí pueden ser campos físicos, en el sentido que su valor esperado del vacío es 0, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esta condición para los campos físicos. Escribo acá. Este es el estado del vacío, este es el estado del vacío. Si yo aplico, si hago el valor esperado del vacío de este campo físico, esto me da 0, ¿cierto? Porque recuerden que los campos físicos en la segunda cuantización se tienen que escribir como expansiones de modos de Fourier, donde los coeficientes son operadores escalera A y adaga. Es decir, si ustedes ponen aquí un operador A, operador creación o aniquilación, y le sacan el valor esperado en el vacío, eso da 0, ¿no? Si ponen el operador escalera aniquilación, que es el A aniquila al ket del vacío, entonces da 0. Y si ponen adaga aniquila al bra, y entonces da 0. Cualquier superposición, A más adaga también da 0. Un coeficiente por A más otro coeficiente por adaga, le aplican el valor esperado al vacío, también da 0.
Entonces el campo físico, campo cuántico en segunda cuantización, que tiene que ser una superposición de modos de Fourier con coeficientes que son operadores de escalera, independiente de cuáles sean los coeficientes, va a dar 0, ¿no? Entonces estos sí son candidatos a campos físicos, este eta y este zeta. En cambio este phi, después de haber hecho el rompimiento espontáneo de la simetría, ya no es un campo físico, ¿no? El phi que está acá, porque tiene un valor esperado distinto de 0. Entonces, esto vale 0, lo pongo... no. Si le tomo el valor esperado del vacío a este zeta, también vale 0, ¿cierto? Porque se supone que son campos físicos. Y si lo hago con el phi, que era el campo cuántico inicial, este sí no da 0, este da el B, ¿no? B, distinto de 0. Por lo que esto ya no es un campo físico. Ya no es un campo físico. Entonces, expandimos alrededor de este V en términos de campos que sí son campos físicos, y entonces ahora reemplazamos en el lagrangiano de interacción para ver cómo queda escrito el lagrangiano en términos ahora de estos campos que sí pueden ser campos físicos. ¿Sí? Eso es todo lo que se está haciendo. Y se hace esto necesariamente porque de nada nos sirve tener un lagrangiano en términos de campos que no representan partículas físicas, que no representan nada, ¿no? Hay que reescribirlo en términos de cantidades que sí son físicas. Por eso se hace este shift que está aquí, este shift, que no es más que expandir alrededor del mínimo del potencial. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Pero es simplemente para asegurarme que voy a dejar el lagrangiano escrito en términos de campos físicos, que son estos dos que están aquí. Entonces, reemplazando explícitamente, ¿qué obtenemos, no? Pongámoslo aquí así. Explícitamente, nosotros tendríamos lo siguiente. Tienen que cambiar este phi que está acá por esta cantidad, ¿no? Así. Y lo mismo acá. El complejo conjugado por el complejo conjugado de esto, ¿no? Miren que el complejo conjugado solamente va a cambiar la fase. Va a cambiar i por menos i. Estos campos no les va a hacer nada porque son campos reales, obviamente, ¿no? La fase de un número complejo es un número real. Y el módulo de un número complejo es un número real. El mínimo del potencial es un número real. Entonces solamente va a cambiar ese signo. Entonces, precisamente lo que ocurre es esto. Aquí, ¿qué quedaría? Profesor, creo que el término exponencial está como factor común para B y Z. Bueno, creo que así aparece en la diapositiva. A ver. Lo ponen... Pero... sí. Porque, sí. Porque si no... pero... Sí, porque digamos, luego no, en la multiplicación creo que ahí ya no se eliminarían las exponenciales. porque la primera derivada se anula si es solo real. Digamos, puedo ponerle la fase... Bueno, en este caso sí puede ser compleja, porque está sobre todo este circulito rojo, ¿no? Digamos, no debería cambiar el resultado porque yo puedo elegir el mínimo como quiera, ¿no? Puede ser cualquiera de estos puntos. En particular puedo elegirlo sobre el eje real, acá. Vamos que leer, bueno, en este dibujito habíamos dicho el eje real es este y el eje imaginario es este. La elección del mínimo es arbitraria, entonces yo podría elegir este, ¿sí? Eso hace que este B sea real, ¿sí o no? No tiene parte compleja. Y entonces podría no ponerlo multiplicado por esta fase, ¿no? Y los resultados deberían ser los mismos. Pero si yo elijo el mínimo por acá, entonces el VF es complejo y entonces ahí sí aparecería una parte real por una parte compleja, pero el resultado debería ser equivalente, solo que tiene razón, dejémoslo igual a como está en la diapositiva para que no haya problemas. A ver. Pongamos acá un paréntesis para que quede lo más general posible, ¿no? Es decir, elijo el VF de manera que puede ser en general un complejo, ¿sí?
para que sea el caso más general posible. Entonces dejamos la fase por fuera. Listo, y entonces reemplazamos en todas partes, digamos que voy a mandar esto por aquí abajo. A ver, no lo mando, sí. Para que nos quede más espacio, entonces acá lo ponen aquí, lo ponen acá, y lo mismo aquí, ¿no? Lo ponen aquí, lo ponen acá, pero hay que poner este con un signo más, menos, más y menos, así. ¿Listo? A ver si funciona o se ve mal. Ahí alcanza a quedar. Bueno, entonces sería así, ¿no? Sería así. Y hay que operar, hay que ponerse a operar. Entonces, ustedes que lo primero que ven de estos términos, ¿no? Lo primero que ven es que estas fases hay que derivarlas, bueno, no es tan inmediato, ¿no? Porque toca ponerse a hacer todas las derivadas, pero a ver si encuentro una manera más rápida de hacerlo. Como los términos potenciales sí salen rápido, ¿no? Las derivadas no, entonces dejemos la derivada, todavía no la hacemos porque como la derivada actúa sobre todo lo que está a la derecha, ¿no? Entonces no es tan rápido, hay que derivar ambos lados. Pero el otro término, el que está dentro del potencial, ese sí sale más rápido. Porque evidentemente yo puedo mover esto para donde quiera. Entonces, e a la i cita por e a la menos i cita, pues se cancela, ¿no? Sería e a la 0 igual a 1. Y entonces aquí me quedaría un término que es mu al cuadrado por este valor esperado al vacío más el campo físico eta elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso saldría de este primer término que está acá. Mientras que del otro término, de nuevo, ustedes cancelan e a la i cita con e a la menos i cita, se va. Y quedaría b más eta al cuadrado, o sea, a la 4, ¿no? Entonces pondrían acá más lambda y pondrían, bueno, todo este término que está acá, pero ahora a la 4, así. ¿Listo? Y luego sí tocaría ponerse a hacer las derivadas. Pero bueno, al hacer las derivadas, tengo la derivada de un producto, entonces tengo que hacer una por una, ¿cierto? Entonces, tendría de aquí 2 términos, de aquí otros 2, y en total salen 4 términos. Entonces, ustedes los pueden escribir explícitamente todos. Bueno, escribámoslos todos porque si me empiezo a dar pereza, entonces... Hagámoslos todo explícitamente, yo les dejo estas notas ahí. En el equipo de Teams, ¿no? Entonces, hacemos primero la derivada. Vamos a hacer las dos derivadas de una vez. Metemos esto dentro de unos corchetes cuadrados. Esta otra en otros corchetes cuadrados, así. Y pues nos ponemos a hacer las derivadas, que son los dos términos. Entonces, la primera derivada, esto es una constante, entonces se anularía acá, ¿sí o no? Quedaría solo la derivada de eta por la fase, entonces la fase la dejo a la izquierda para que se entienda que la derivada va en eta, ¿no? Más, el otro término sería esto que está acá dentro de paréntesis, ¿sí o no? Pues por la derivada del exponencial, pero pues la derivada del exponencial es el exponencial mismo, así, ¿cierto? Por su derivada interna, entonces cogen este i cita x y lo ponen acá, ¿listo? Y esa sería la primera parte. La segunda parte sería exactamente igual, ¿sí? Solo que cambian el signo de i en todas partes, ¿no? Es decir, el resultado es el mismo, la única diferencia es que i se cambia por menos i. Entonces ustedes ponen menos i acá,
Ponen menos i acá y ponen menos i acá, entonces le ponen un signo menos por acá. ¿Listo? Y quedaría además, el otro término, que es este término del potencial, ¿no? Todo este es el término del potencial. Listo. Entonces se ponen a multiplicar todos los términos. De aquí obviamente van a salir 4 términos. Entonces multiplican este primero por este otro y ven que se obtiene. Aparece el término cinético, aunque bueno, cambié. Las derivadas van arriba, ¿no? Aquí. Los índices van arriba en este término, ¿no? ¿Si quedaron bien en el resto? Sí, no. Aquí está bien. Listo. Aparece primero esto multiplicado por esto. El exponencial se anula, ¿no? Entonces aparecería un término cinético para el campo eta. Para el campo eta. Luego aparecería estos términos cruzados que me parece que se anulan, ¿no? ¿O no? Bueno, dejamos los términos cruzados para después, ¿no? Aparecería este término, así, multiplicado por este otro. Entonces le ponemos el signo menos acá atrás, quedaría beta más zeta al cuadrado, ¿cierto? Quedaría e a la i zeta x por e a la menos i zeta x, que se anula. Quedaría i por i, queda i al cuadrado, pero bueno, i al cuadrado vale menos 1, o sea que cambia este menos por este más. Y queda este campo zeta al cuadrado, ¿no? Profe, ese campo zeta no va derivado también. O sea, por la derivada interna. Sí, tiene razón. Que yo lo puse solo, pero tiene razón. Aquí tengo que ponerle la derivada. Sí, bueno, de todas formas ya estaba evidentemente llegando a un error. Porque este es un bosón de Goldstone y no puede tener masa, ¿no? Entonces ya tocaba mirar cuál era el error, ¿no? Pues el error es ese, que está diciendo Aldair, que evidentemente este campo no venía con la derivada, ¿no? Entonces no viene zeta al cuadrado, sino que vienen estas dos derivadas así, ¿sí o no? De mu zeta x y de mu zeta x, ahora sí. Entonces uno con la derivada abajo y otro con la derivada, con el índice arriba, ¿no? Índice abajo, índice arriba. Un índice covariante, otro contravariante. Que la derivada interna tiene razón. Listo. Entonces este es otro término cinético, pero para este campo zeta. ¿Sí? No podía aparecer un zeta al cuadrado porque ya de entrada es un error. Porque la cosa es que este zeta que aparece aquí es un bosón de Goldstone y los bosones de Goldstone no tienen masa. No tienen masa, ¿no? Entonces no puede aparecer un término más. Entonces, listo, son esos dos términos y los términos cruzados me parece que se anulan, ¿no? Sí, se anulan. Entonces, como tengo pereza de hacerlo, solo voy a poner potencial. Los términos cruzados se anulan, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican este por este otro y luego le suman este por el otro, pues tomando en cuenta que las fases se cancelan, el resto de los términos son iguales salvo por un signo, entonces se anulan, ¿no? Los productos cruzados se anulan y únicamente queda esta causa que está aquí, que es exactamente lo mismo que está acá, solo que yo separé esto en el potencial, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora uno puede resolver el cuadrado, que es lo que está dentro de los términos potenciales, o el que va a la 4, y obtener este resultado explícitamente que está aquí, pero digamos eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Bueno, este término es muy fácil, ¿no? Lo pueden hacer completo. Lo más importante es este término. Voy a dejar el de lambda phi a la 4, lo dejo sin tocar. A ver, hacemos una cosa. Solamente resolvemos el cuadrado para no estar escribiendo tanto. Entonces, resolvamos este nada más, ¿no? B más zeta al cuadrado lo pueden escribir como b cuadrado
más B, no, B por eta, por un 2 acá, ¿cierto? Y más un eta al cuadrado, así, ¿cierto? Y aquí queda, bueno, más lambda phi a la 4, que sería coger este mismo término y elevarlo de nuevo al cuadrado, si no. Por acá este término y ponerlo al cuadrado. Pero para no escribir tanto, bueno, ya están las diapositivas. ¿Qué es lo importante ver acá? Dejémoslo así para no demorarme tanto hoy. Lo importante ver aquí es dos cosas. Primero, aparecen términos cinéticos, los típicos términos cinéticos que uno ve en la teoría de campos cuánticos, para campos escalares, para eta y para zeta. Ambos tienen términos cinéticos. Pero aparece un término de masa únicamente para el campo eta, ¿no? Solo que, a ver, no hay un término adicional, solo hay uno. Pero sales del término, significa que se cancela, porque sales del término cuártico, ¿no? O sea que sí toca expandir también el otro. Porque la cosa... no, la cosa es que el término no, si sale de aquí porque el otro, por más que lo pienso, hay que abrir este término también, ¿no? Pero la cosa es que al minimizar el potencial, este mu al cuadrado se puede relacionar a lambda y se puede relacionar a b. También lo hice la vez pasada, pero con matemática, ¿no? La vez pasada con matemática, yo dije, bueno, cuando se minimiza el potencial, se puede encontrar explícitamente cuál es el valor de b en términos de los parámetros, ¿no? Entonces lo que hay que hacer básicamente es coger este lagrangiano, este potencial, derivarlo, igualarlo a 0 y ver cuál es el valor posible que puede tener, ¿no? El valor que minimiza el potencial. Entonces ustedes ponen mu cuadrado, x al cuadrado más lambda x a la 4, derivan, igualan a 0 y obtienen una relación entre el mínimo del potencial y los parámetros mu cuadrado y lambda, ¿no? O entre mu cuadrado, lambda y b. Entonces aquí la cosa es que se está haciendo precisamente eso en este término, ¿no? Porque se está escribiendo explícitamente mu cuadrado en términos de esos parámetros de lambda y de b cuadrado, que de hecho sería, bueno, si hacemos lo miramos de una vez porque si no nos queda la duda. A ver, vamos a poner el valor esperado del vacío. Mi valor esperado del vacío se obtendría de que ustedes cojan el potencial, vamos a hacer así, y lo deriven con respecto al valor del campo y lo igualen a 0, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. De esta manera uno sabe cuál es el mínimo, ¿no? Ustedes saben que tienen una gráfica, simplemente derivan con respecto a la variable, luego igualan a 0 y eso les permite encontrar el punto donde ocurre ese mínimo, ¿no? Entonces aquí nosotros nos ahorramos un poquito las complicaciones y ponemos esto como si fuera un campo real. Simplemente, para ser más concreto, lo ponemos así, la norma de phi al cuadrado. Y entonces yo aquí voy a hacer las derivadas con respecto a la norma de phi. Y para no complicarme tanto la vida, significa solamente voy a tomar la parte real, o el radio, ¿no? El radio, el número complejo, pero el valor completo es lo mismo con una fase compleja, ¿no? Entonces no me preocupo tanto. Y acá pongo phi a la 4. Y entonces hay que hacer la derivada de esta cantidad. Y toca igualarla a 0, ¿no? Entonces ponen la derivada con respecto a la norma de este campo, ¿cierto?
y eso lo igualan a 0. Esto es lo que hay que hacer. De ahí obtienen el valor esperado del vacío, ¿no? Entonces lo hago en otra línea, que debería ser lo que obtenemos. Obtendríamos mu al cuadrado multiplicado por 2 veces la norma de phi más 4 lambda por la norma de phi al cubo, ¿cierto? Y eso igual a 0, ¿sí o no? Y despejan phi, el valor de phi que minimiza al campo sería ¿cuál? Entonces, la norma de phi sería igual a ¿qué? Haciéndolo y algo que me genera un problemita y es, hay que tomar en cuenta aquí que mu cuadrado es menor que 0, ¿no? O sea, es un número negativo. Porque si no pareciera que aparece un número complejo, pero no es así, ¿no? Pues tomar en cuenta que mu cuadrado es un número complejo, ¿cierto? Y entonces les quedaría esto. Bueno, voy a poner menos acá. Menos mu al cuadrado sobre 2 lambda. ¿Sí o no? Sería precisamente el phi, ¿no? Pasan este término a restar al otro lado y dividen sobre 4 lambda, pues les da 2 lambda abajo, menos mu cuadrado, y le sacan raíz cuadrada, ¿no? Pero toman en cuenta que mu cuadrado es negativo, porque se supone que fue lo que hicimos, ¿no? Si mu cuadrado es negativo, entonces noten que esto es un número real, ¿no? Si mu cuadrado es negativo, menos por menos da más, ¿cierto? Entonces esto es un número real. Y entonces aquí ocurre el mínimo. Bueno, este puede ser considerado el BEF, salvo por una fase compleja, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, bueno, este es el BEF. Este es el BEF, salvo por una fase compleja. Que pues es la fase que habíamos puesto allá, ¿no? A la I. Pero uno puede elegir que sea real y entonces este es el mínimo. Este es el valor mínimo. Entonces lo que están haciendo allá, evidentemente, es reemplazar mu cuadrado menos mu cuadrado por 2 lambda b al cuadrado. 2 lambda b al cuadrado. Se está reemplazando aquí, ¿no? Mu al cuadrado por 2 lambda b al cuadrado. Entonces, aquí se reemplaza menos mu cuadrado, mírenlo acá. Menos mu cuadrado se reemplaza por 2 lambda b al cuadrado, ¿cierto? Y entonces de ambos términos, de aquí y de aquí, va a aparecer un término para eta al cuadrado proporcional a eso, ¿no? Entonces, bueno, escribimos acá, por lo tanto, el valor esperado del vacío está definido como el mínimo del potencial. Y por lo tanto, tendríamos nosotros que el lagrangiano lo podemos escribir entonces de la siguiente manera. Lo dejo explícito lo más que pueda, ¿no? En vez de poner mu cuadrado, menos mu cuadrado, perdón, lo cambian por más 2 lambda b al cuadrado, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver acá. 2 lambda b al cuadrado. Y listo, eso define un término para eta al cuadrado. Hay términos constantes. Mire que estos términos constantes en el lagrangiano se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque el lagrangiano se pone dentro de la acción para obtener las ecuaciones de movimiento y todos los términos constantes cuando uno usa el método de Euler-Lagrange se eliminan, ¿no? Porque aparecen derivadas. Entonces al aplicarlas en la ecuación de Euler-Lagrange, todos estos términos constantes se pueden quitar, ¿no? Los lagrangianos están definidos salvo términos constantes, o sea que este término se va y todos los que sean términos constantes. Aquí hay un término de masa, 2 lambda b al cuadrado por eta al cuadrado, pero de aquí sale otro también.
De estos productos, si ustedes terminan de hacer el producto, va a salir otro que viene de este término, ¿no? Al elevar al cuadrado, vuelve y sale otro término acá. Entonces, finalmente sumando todos estos términos, bueno, que ya no quiero demorarlos tanto hoy, quedarían estos que están aquí, más términos constantes que se quitaron, ¿no? Solamente, bueno, no los quitaron todos, hay uno que sobra. Este término de acá sobra, ¿no? Todos estos términos constantes del lagrangiano se pueden sacar, ¿no? Los lagrangianos están definidos salvo constantes. Lo importante de ver es que aparece esto, ¿no? Un término cinético para el campo eta, otro término cinético para el campo zeta, y aparece un término de masa. Los términos de masa son los términos en donde el campo está elevado al cuadrado, ¿no? Porque el coeficiente de este eta al cuadrado es precisamente una masa al cuadrado, ¿no? Estos son los términos de masa, los términos donde el campo está elevado al cuadrado. Aparece un término de masa para eta, esta constante la pueden quitar. Aparece un término de interacción, los términos de interacción tienen el campo elevado a la 3 o a la 4, en el caso de los campos escalares. En los términos de interacción deben haber más de 2 campos, 3 o máximo 4, ¿no? En las teorías de campo cuántico en 4 dimensiones, los términos de interacción tienen o 3 o 4 campos, más no tienen, ¿no? Entonces, este es un término de autointeracción cúbico y este es un término de autointeracción cuártico para este campo eta. Y no aparece un término de masa para zeta, no aparece un término de masa para zeta. Entonces, si uno rompe espontáneamente la simetría en este modelo de Goldstone phi a la 4, lo que ocurre, ¿cierto?, es que primero aparece un parámetro de orden que es el valor del campo que minimiza el potencial. Ese parámetro de orden es distinto de 0. Hay que expandir entonces el campo alrededor de ese nuevo parámetro de orden, que es el valor esperado al vacío, para escribir el lagrangiano en términos de campos físicos que tengan valores esperados del vacío iguales a 0, porque los campos físicos tienen valores esperados del vacío igual a 0 en la segunda cuantización, ¿no? Al expandir y poner explícitamente en el lagrangiano, aparecen dos campos físicos, el eta, que tiene masa, y el zeta, que no tiene masa. Al zeta se le conoce como un bosón de Goldstone, que son bosones que no tienen masa. En este caso es un bosón físico. Y el eta, a este caso se le conoce como un bosón de Higgs, que sí tiene masa. Entonces hay un bosón de Higgs que tiene masa, que en este caso es el eta, y un bosón de Goldstone, que es el zeta, que no tiene masa, Noten que explícitamente ahora este lagrangiano no es invariante bajo la simetría 1 global. Ya no es invariante bajo la simetría 1 global. Porque si ustedes transforman cualquiera de los campos que están aquí, por ejemplo el eta, tiene este término eta al cubo. Si transforman eta bajo una simetría 1 global, este lagrangiano ya no es simétrico bajo 1 global. Pero el lagrangiano original, antes de hacer la expansión en términos de phi, ese sí es invariante, ¿no? Entonces la simetría se ocultó porque ahora el nuevo lagrangiano está en términos de los campos eta y zeta. Y si yo le hago una transformación 1 al campo eta, ya este lagrangiano no es invariante bajo 1, ¿cierto? ¿Qué ocurrió por haber elegido un mínimo? Entonces, ahora el lagrangiano no es invariante bajo 1 en términos de estos campos. La simetría se ocultó, de alguna manera, ¿sí? Y tenemos entonces un ejemplo en teoría de campos cuánticos de un rompimiento espontáneo de una simetría, con todas las características que yo mencioné aquí, ¿no? Se cumplen todas estas características, por lo que se habla de un rompimiento espontáneo de la simetría. Sin embargo, esto hasta ahora es para una simetría global U1, donde los resultados son tener un campo de Higgs masivo y un campo de Goldstone que no es masivo, ¿sí? Que es consecuencia de romper la simetría global. Ahora existe un teorema que se llama el teorema de Goldstone, que me dice que por cada simetría global rota tiene que aparecer un campo de Goldstone, ¿no? Aquí se rompió una simetría, la simetría global 1, por lo que aparece un campo de Goldstone, ¿no? Si la simetría es global, este campo de Goldstone es un campo físico, es decir, que se puede medir en los experimentos. ¿Por qué? Porque la simetría relaciona estados físicos diferentes,
diferentes. Pero si la simetría es local y es una simetría Gesch, entonces los bosones de Goldstone que aparecen ahí no son físicos y tienen que ser absorbidos por otras partículas, es decir, no deberían aparecer, ¿no? Entonces es distinto romper una simetría global a romper una simetría local. Nosotros aquí por ahora estamos viendo únicamente primero cómo se rompió una simetría global. Ahora hay que ir más adelante y generalizar un poquito más. Pasar de simetría 1 global a simetría 1 local, donde el parámetro alfa, miren que el 1 es porque solo hay un parámetro. ¿Cuál es el parámetro alfa, no? Mientras que aquí el 3 es porque hay 3 parámetros, ¿no? Zeta X, zeta Y, zeta Z, los ángulos de Euler, por ejemplo. Aquí el parámetro es un número, es una simetría global. ¿Qué pasa si vuelvo a esta simetría local ahora? ¿Qué pasa, no? Entonces, hay que ver ahora el rompimiento espontáneo de la simetría, pero con una simetría local 1, que en este caso sería la teoría de Higgs phi a la 4, no la de Goldstone, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar entonces para más adelante. ¿Sí? Vamos poco a poco para que ustedes vayan entendiendo cómo es que funciona esta cosa. Listo, vamos a dejar aquí, voy a pausar el videito.